Vamos a presentar, hablando de economía, a un joven economista de nuestro equipo de Patricia Bullrich, que es el doctor Martín Siracusa. Hola Martín, ¿cómo te va? Queremos que nos cuentes un poco de cómo estás viendo este momento de todo el país, con un riesgo país que se ha disparado y que un Massa que, como siempre, reunido con el fondo y bueno, con todos los, sin reservas en el Banco Central, que es de una gravedad absoluta. Y este fracaso, ¿cómo se va a remontar, no, Martín? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Escuchaba atentamente lo que venían planteando ambos. Hay una realidad, es como yo vengo siguiendo mucho los sucesos de lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Y en el mundo está pasando algo parecido, pero que tiene otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hay inflación, pero en Argentina la inflación es del 100, arriba del 100%, el mundo está hablando de un 7, 8, ya está todo revolucionado. El mundo está creciendo y la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Europa están tratando como de generar una recesión, ¿no? De que crezca menos, porque está creciendo muy rápido y eso genera un problema, genera como tironeos. En Argentina hace 10 años que la economía no crece, que no hay nuevos puestos de trabajo. Entonces las decisiones que se toman en Argentina son más difíciles, ¿no? Es como cuando si uno está enfermo y no se pone la bufanda, es mucho más grave que si uno anda bien y sano. Bueno, ¿viste? Gente es más joven que, que nosotros, bueno, que yo incluso, que ya me considero joven, pero además que andan en la pileta a cualquier hora. Pero a lo que voy específicamente es que las decisiones de Massa son muy dañinas. Massa entró con un impulso y una cantidad de promesas que no pudo cumplir. Y digo no pudo cumplir porque hubo una expectativa de hacerlo. Cuando Massa envía el presupuesto de este año, que lo envía en septiembre del año pasado para su tratamiento en el Congreso, había una hoja al final en donde había una serie de costos tributarios muy específicos que planteaba que había que reducir para poder llegar más rápido a las metas que habían prometido respecto de bajar el déficit fiscal. Aclaro, si queremos trabajar los temas que hacen a la macroeconomía y a la vida de todos nosotros. Ayer fui a comer con unos amigos, nos cobraron 5.000 pesos a cada uno una cena, de nada. Y eso hace 2 meses era la mitad, o hace 6 meses era la mitad. Entonces ustedes hablaban recién un poco de los aumentos que uno está viviendo, que no son obviamente todos constantes, sino que van como por, ¿no? Un mes aumenta. Sí, con suerte un mes. Todas las semanas se están siente aumentando los alimentos, y los alimentos todas son las semanas básicos para la familia. Entonces están lo que destruyendo más de esta aumentó fueron manera a los la alimentos. familia. Sí, el último mes lo que más aumentó fueron los alimentos, 9,8%, y la inflación dio 6,6%. Entonces ahí tenés una diferencia, porque especialmente los más humildes, la canasta básica, la canasta alimentaria, es la que más impacta, y ahí hay un problema grave. Entonces estas promesas que hizo Massa hoy no se pudieron cumplir. Entonces nosotros esperamos un año muy complicado, esperamos un año en donde se han quedado sin dólares porque hubo una sequía muy fuerte, y además porque hubo muy malos incentivos para el sector que produce dólares en la Argentina, que es el campo, de alguna manera. Van a faltar unos 20.000 millones de dólares que el año pasado estuvieron, y este año no van a estar, lo cual presiona muy fuerte, pues si vos tenés pocos dólares, bueno, el dólar va a salir cada vez más caro. Entonces cuando uno empieza a proyectar los números para fin de año, realmente son números complejos, que no es por asustar, simplemente es por tomar conciencia de que estamos ya explotados, estamos en una situación que en cualquier parte del mundo sería considerado una catástrofe. Ahora, el Acá punto está cómo se soluciona, no. Martín, porque el diagnóstico, como bien decís, lo tenemos. Ahora el punto es cómo se soluciona. ¿Cuáles son las primeras medidas que deberían tomarse cuando asuma el gobierno próximo? Yo en esto creo que tenemos una ventaja, y es que Argentina
en lo que se llaman fundamentals, es decir, las cuestiones fundamentales de la economía argentina son maravillosas. Tenemos oportunidades que no teníamos, vendemos lo que el mundo está empezando a necesitar, por contexto internacional y por capacidad de la Argentina. Tenemos alimentos que el mundo necesita, tenemos con muy buena productividad y baja contaminación, porque Argentina es uno de los países que menos contamina, ¿no? Eso es importante porque hay muchísimo financiamiento para actividades de poco nivel de contaminación. Tenemos también el litio, que ya es una realidad que empieza a mostrarse. Tenemos que terminar ese gasoducto, que hay que cambiarle el nombre también, ¿no? Pero más allá de que cambiarle el nombre, hay que terminarlo primero, para que no sea el gasoducto que nunca se hizo, que va a permitir dar vuelta una parte muy importante del gasto que tiene hoy el Estado, que es el gasto que va a los subsidios energéticos, porque empezaríamos a exportar gas, porque podemos exportar petróleo con vaca muerta, tenemos litio, tenemos un montón de cosas. Entonces el futuro es maravilloso para la Argentina. Sí, pero... Ahora, el tema es cómo damos este salto, sin caernos en el medio, ¿no? Dar un salto bien dado, y ese salto tiene que ver con ordenar. ¿Y ordenar qué? El Estado, porque ustedes también lo decían. La gente es súper disciplinada. No hay manera de pensar un gobierno gastando más plata de la que recauda que si no pensás al sector privado, digamos, gastando menos de lo que gana. Porque alguno tiene que financiar al otro, ¿no? Eso es como una familia, es lo que se llama juego de suma cero. Claro. Sí, hay un modelo muy conocido en la economía. Disculpame, es la ley de gravedad, yo digo siempre que la ley de gravedad de la economía, ¿no es cierto? Totalmente. No puedes gastar más de los recursos que tenés. Pero bueno, como decía antes, la gente cree que el Estado tiene bolsillo de payaso o es una agencia de colocación de empleo público. Y hay que decir las cosas como son, porque aparte lo que tiene bueno, Martín, este tiempo que estamos viviendo, y esto creo que se lo debemos en gran parte a Esper y a Milei, mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Y por supuesto a Patricia Bullrich, que lo viene sosteniendo estas ideas hace mucho tiempo, y no desde el marco, desde otro espacio político que no sea el nuestro del PRO. ¿Por qué digo esto? Porque hay un clima social y con un permiso de la sociedad para estas reformas y poder implementarlas, porque ya se dieron cuenta que 70 años de estatismo desenfrenado, yo no digo que desaparezca el Estado, por Dios, pero que el Estado se concentre. Parece, esto yo lo estudiaba en la facultad, que el Estado se concentre absolutamente en funciones que son indelegables, la seguridad, la educación, la salud, la defensa, y paremos de contar. No es posible que el Estado tenga un ministerio de la mujer y que el femicidio esté aumentando de una manera escalofriante y que te hagan con la prepotencia el pensamiento único que si no repetís de memoria la ley Micaela, la ley Yolanda, te puede ser pasible una sanción. Entonces, esto es lo que yo digo, que por suerte nos va a tocar a nosotros con la gente que ya, pero ojo, el cheque no va a ser de 100 días, va a ser de 100 horas. No nos confundamos tampoco, ¿no? Hay que taladrar rápido, como decía Max Weber. Pero me parece que esto es lo que es, a mi juicio, alentador. ¿Te das cuenta? No sé vos cómo lo ves. Totalmente. No, bueno, ¿qué es lo que decías de la ley de gravedad? Yo, para que imagine el oyente que nos está escuchando, tengo una virome en la mano, la solté, no sé si se escuchó, se cae. Eso es la ley de gravedad básica que hay en la economía. Lo que dijimos antes, y también hay otra ley de gravedad en la economía que suena raro porque nosotros los economistas hablamos raro, pero lo que es la ley de rendimiento decreciente. Básicamente lo que decimos es que cuando vos vas en el gasto público, uno dice, bueno, el gasto público, yo puedo poner plata y yo necesito un Estado, por supuesto necesito un Estado, y yo necesito policía, sí, necesito policía. Ahora, cuando vos vas generando un aumento del gasto público, eso cada vez va generando menos, por eso es rendimiento decreciente, cada vez menos impacto en la economía. Hoy estamos en un punto en donde ese impacto es negativo, es decir, que aumentó tanto el gasto, en los últimos 20 años se duplicó el gasto, que lo que terminó generando es un Estado demasiado grande, elefante, que hace que la economía deje de crecer. Esto está demostrado en la economía. Hay muchísimos papers y estudios estadísticos que muestran
que cuando el Estado es demasiado grande, la economía deja de crecer, porque te pisa, porque pisa al sector privado, porque crea empleo, pero crea empleo de baja productividad. Qué sé yo, el tipo que atiende, el médico que va a atender a alguien en un hospital tiene productividad. ¿Por qué? Porque si bien está en el sector público, todos necesitamos un médico, y si queremos después ir a trabajar en el sector privado, tenemos que ir a un médico también. Claro. Ahora, el que está en la ANSE poniendo el sellito, que todavía no tiene expediente digital, un ejemplo estoy dando nada más, no digo que sea exacto, pero hay una persona que está haciendo un trabajo que no es productivo, que es una traba, el que está en la Secretaría de Comercio y te dice, vos no podés importar, y te pone el sello. ¿Y por qué yo no puedo importar? No, porque hay pocos dólares y va a importar fulanito, generalmente los amigos. Ese está generando una traba. Entonces, el Estado que nosotros necesitamos es un Estado que haga poco y haga bien. Claro. Es decir, que se ocupe de Rosario y que deje que el empresario haga sus negocios tranquilo. Seguramente. Porque ese empresario, si le va bien, contrata más gente. Gastón. ¿Qué tal, Tincho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Martín, Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, la verdad para los jóvenes, Martín es alguien admirable porque como economista, como referente, él dice que no es joven, pero lo corrijo, sí, lo es. Y es un gran referente para todos los jóvenes del partido. Me parece que tiene unas ideas clarísimas y la verdad siempre escucharlo es un gusto en todo ámbito. Te iba a preguntar, Tincho, un poco así en términos de pregunta como de resumen de lo que se viene. ¿Qué 3 medidas económicas sentís vos? Es un poco trillada la pregunta, pero no deja de ser importante. ¿Qué 3 medidas económicas sentís vos que tendría que tomar un gobierno de Juntos por el Cambio, del PRO en particular, en las primeras 48, 72 horas de gobierno, esas medidas típicas de urgencia apenas asume un gobierno? Yo creo que el gobierno tiene que plantear muy claro qué es lo que va a hacer antes incluso de las primeras, o sea, antes de asumir, porque se necesita un contrato con la gente. Creo que esto es importante. Hoy me hablan de la gobernabilidad y yo pienso que hay que explicarle a la gente qué queremos hacer y ganar con ese mandato y tener ese mandato. No es sacar al kirchnerismo, no, es ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que ordenar las cuentas fiscales. Eso es importante porque para ordenar las cuentas fiscales hay cosas que dependen del gobierno nacional, hay cosas que dependen de las provincias, hay cosas que tienen que ver con empresas públicas. Entonces hay que trabajar de un modo con mandato y con poder. Lo segundo que tiene que ver con esa primera medida, la segunda medida tiene que ver con modernizar lo laboral, porque hoy tenemos multas y leyes de los 70. Vos imaginate que en los 70 no es que no existía internet, eso en los 90 no existía internet, en los 70 no había salido todavía la película Volver al Futuro. Estamos hablando no del pasado, del super pasado en términos laborales, ¿no? Hoy hay home office, hoy hay un montón de cambios en el mercado laboral, en el dinamismo. Eso hay que modernizarlo. Y las multas que hay hoy de esa época generan judicialización, no permiten que las pymes contraten gente, y eso es fundamental. Me parece fundamental. Y lo otro es simplificar. Tenemos que simplificar la cantidad de impuestos que hay que no recaudan, pero que son difíciles. El otro día estaba hablando con Emanuel Gainza, que es uno de los candidatos, es candidato a intendente en Paraná, sí. Y él dice, mira, hay 100 tasas, 100 que recaudan el 3% del presupuesto y que vamos a eliminar si ganamos. 100 tasas. O sea que hay gente que está pagando impuestos, no sabemos ni cuáles, y que no recaudan nada. Te cuento en eso hay que simplificar. Te cuento en eso, está calculado más o menos que son 177 impuestos entre provinciales, municipales y nacionales, obviamente. De esos impuestos, cuando vos empezás a analizar, hay municipios que te cobran tasa de carnaval. El municipio de Las Heras, en un momento dado, Las Heras, norte de Santa Cruz, que era alguien del espacio nuestro, que aparte tenía un diputado nacional, cobraba la tasa de vivir bien. ¿Sabés lo que es que en un programa de televisión en Intratables me preguntaran eso?
y tuve que sacar un conejo de la galera y tirar la pelota al córner hablando en términos futbolísticos porque no sabía cómo explicarlo. Ese era diputado, entró por la lista nuestra, era diputado nuestro, doy el nombre, Antonio Carambia, el hermano, era de 300, como si te dijera ahora son de 400, 500 pesos. Me decía, no es nada, no, sí es mucho, porque no es solamente el monto, es lo que está indicando, es el cobrar al vivir bien, es estar indicando la dirección que tienen, o sea que están buscando cualquier cosa para crear un nuevo impuesto. Entonces creo que en esto hay que ser muy contundente. Vos hablaste de achicar el tamaño del Estado porque es financiado por mayor presión impositiva, la reformulación de las leyes laborales, pero leyes laborales que no implica el despido. Pero andá y pone las empresas públicas que son... contrario. Pero, claro, todo lo contrario, pero pone un control de entrada y salida del personal y te vas a dar cuenta que hay muchos que tienen hasta 2 y 3 trabajos. Entonces también, claro. No te gusta lo que estás pagando, bueno, el Estado te financia por N cantidad de tiempo, un plazo breve, y un retiro voluntario, que como se hizo, vos sabés que Menem lo hizo eso del retiro voluntario y no estaba mal. Sí, después los empezaron a tomar de nuevo. Claro, esa es la joda, claro, bueno, esos son como las moratorias impositivas. Las moratorias impositivas, mi hijo era doctor en ciencias económicas y me decía siempre, la moratoria es fomentar la industria del incumplimiento. Así que, claro. Bueno, nosotros estamos con el tiempo justo, Martín, y nos encantó escucharte, ¿no? Y bueno, justamente me gustaría, si querés, coronar esto y cerrar, ya que estamos terminando el programa. Yo primero agradecerles el tiempo, por suerte hablo rápido, entonces hay gente que por ahí me dice, te hablas muy rápido, pero digo un montón de cosas. Por supuesto. Estoy muy contento de haber podido participar en este programa, que siempre es muy bueno. Y no, esta conclusión de que Argentina tiene un hermoso horizonte, tenemos muchas cosas que nos envidian en el mundo, que además tenemos algo que es capacidad, creatividad, fuerza, empuje. Sabemos enfrentar la tormenta perfecta, porque siempre vivimos en tormenta y eso es muy valioso. Pero bueno, hay que ayudar también a que hay que tomar la decisión de que la gente pueda en libertad ejercer sus proyectos y salir adelante, que es importante, como decía Gastón, ¿no? Te hablaba de los jóvenes, digo, que no se nos vayan los jóvenes, que quieran volver, ¿viste? Ese es el desafío que tenemos. Bueno, Martín, desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, en breve seguramente te estaremos consultando. Abrazo. Gracias, Muchas gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego.